Los jóvenes no suelen pensar demasiado en la vida o en la muerte. Creyéndose dueños de la eternidad, casi siempre viven con la misma responsabilidad que una piedra que rueda por el camino. Sin embargo, la misma vida, o a veces la propia muerte, se encargan de darles un memento mori, que tal vez sea prematuro. Después de todo, la propia juventud provee de la fuerza para la despreocupación. La historia que me contó y más tarde me entregó por escrito una joven aún cubierta de espinillas. Lo que es una rareza considerando a nuestra generación tan audiovisual. Lo confirma, pero de una manera que parece paranormal. En un aburrido instituto, el constante cuchicheo resultaba una entretención en extremo estimulante, y nadie daba más de qué hablar que la tierna señorita Moreau. Todos sabían que Antoinette Moreau era cariñosa con todo el mundo y paradojalmente, también era cruel con todo el mundo. Estas actitudes contradictorias, no las expresaba con nadie de forma más entusiasta que con su más viejo amigo y nuevo novio Camilo Torres. La situación de ambos era extraña, otros dirían que triste, la mayoría diría que se trataba de una folía de extremadamente tóxica. Antoinette había sido el fruto de un devaneo furioso entre una madre criolla y un hombre francés, o que al menos decía ser francés, que se limitó a dejarle un nombre incómodo, un apellido extranjero y una plétora de males, que lo eran en igual medida para ella y quienes la rodeaban, antes de volver a su patria, donde fuera que ésta estuviera. Por su parte, Camilo era un joven común y corriente, de piel tostada y una contextura que Gabriel, exnovio de Antoinette y muy amigo de él y mío, se aventuró a denominar demacrada, debido a la amistad que existía entre ellos. Camilo y Antonia, como todos decidimos llamarla, para evitar lo engorroso del francés, eran, perversamente, el uno para el otro. Ella podía lamentarse constantemente y llorar por su falta de atributos intelectuales, al mismo tiempo que llamarse con toda modestia una mujer inmortal entre los dioses y una deidad todopoderosa entre los hombres, aquella que se levantaba con el sol y daba a la noche sus ojos. Camilo no se contenía en cantarle alabanzas ni en estar de acuerdo cuando ella era tomada por la vanidad y la soberbia, ni tampoco en consuelo ante sus inseguridades. Él se volvió al mismo tiempo su servidor imbécil y un infame truán. Llegó a robar, golpear, extorsionar y robar de nuevo bajo las órdenes de su señora. Pero estos detalles son ahora anodinos, si pensamos en lo que ocurrió después. Espero que ello le haya valido el perdón de quien sea que esté encargado de juzgar a los mortales, porque nadie podría culpar a Camilo. El paso de Antonia concedía a los hombres, y a un par de mujeres la prodigiosa habilidad de los búhos para voltear la cabeza. Llamaba la atención su carita tierna en contraste con su cuerpo, alta, con pelo rubio muy delicado, dotada de unos pechos que algún personaje desagradable llamó zapatitos de duende, y una figura curvilínea que la habría convertido en una blonde bombshell ideal, casi como para ser rival de Marilyn Monroe, o Brigitte Bardot. Su piel evanescente, suave como la infancia, emanaba un aroma que caía de manera distinta en cada nariz, para algunos olía a fresa, para otros como la mañana de un día nublado, para otros como ecos que el humo había dejado en los cabellos de su madre. Debo admitir que me hubiera devorado la envidia, pero, por otra parte, había en ella algo oscuro que me hacía estar agradecida de no compartir su naturaleza. Esto último se iba a comprobar de una manera espantosa que nadie pudo imaginar. Profesores decentes, casi perdían su decencia y alumnos sedientos caían rendidos. Todos buscaban tocarla, no figurativa, sino literalmente. Algunos le acariciaban la mejilla, otros un brazo o le tomaban la mano. Quienes se dejaban hechizar disfrutaban de este tacto hasta que la propia Antonia recuperaba su propio espacio. Entonces tomaban distancia, porque parecían intuir, vaga, pero suficientemente, el tipo de persona que tenían enfrente. El único que mantuvo la entereza, o la estupidez para quedarse junto a ella fue Camilo Torres. Ignoro los verdaderos motivos, pero un abandono materno puede ser la causa de la obstinación de Camilo de quedarse al lado de una mujer para quien su único atractivo a largo plazo parecía ser el hecho de que lo necesitaba, porque el juego de Antonia resultaba insoportable para cualquier moro o cristiano. Un día, era la joven más dulce y complaciente, cocinaba, servía y amaba de manera intachable. También podía ser fogosa.
Ella me hizo cosas que solo volví a experimentar cuando me gasté en una escort de lujo el sueldo que gané durante todo un verano moviendo cajas en una bodega. Me confesó Gabriel, quien puso en la friendzone a todas las compañeras por un año precisamente después de Antonia. A mí me iba a dejar injustamente en esa zona por siempre. Por mi parte, recibía cumplidos seguido, pero ninguno semejante, aunque me he sentido merecedora de ellos un par de veces. El tiempo de Gabriel con Antonia hacía que me ardiera la sangre de rabia. También era yo una chica bonita y había sido transformada en mejor amiga, pero, más que nada me causaba una curiosidad casi malsana. Era evidente que Antonia había drenado de alguna manera la libido de mi ahora mejor amigo. Al menos en esa calidad, me volví una especie de confidente que tenía acceso a información privilegiada. Así, además entendí cuál era la ventaja de las mujeres feas. Se acercan a los hombres como si fueran uno de ellos y, cuando tienen la información necesaria, pueden seducirlos mediante el uso de las propias debilidades de su presa, que nunca estuvo en guardia frente a ellas. Yo iba a tratar de usar esa misma estrategia, pero iba a fallar miserablemente, dada la ausencia total de deseo de Gabriel. En mi calidad de confesora, me contó que, cuando llevaban 3 semanas de andar juntos, Antonia lo llamó desesperada a eso de las 3 de la madrugada. La joven sufría de un ataque particularmente agudo de calambres menstruales. La situación resultó excesivamente peculiar para Gabriel. Más extraña aún fue la reacción de Antonia cuando el pobre se negó a salir de su casa la noche de un martes a rescatar a su querida, quien ciertamente tenía cerca otras personas que le podían prestar auxilio. Mi papá me presta su coche, el Renault Clio rojo, cuando le digo que es realmente necesario, pero Antonia estaba haciendo el ridículo, así que me volví a acostar y dejé el móvil en silencio. Me dijo a la mitad de su confesión. Esto no complació en lo más mínimo a Antonia, quien, a la mañana del miércoles, se lanzó encima de mi compañero con consignas del tipo: «Maldito psicópata» y «Te odio, siempre te he odiado», al tiempo que le arañaba la cara. De esta parte fui testigo junto con el resto de mis compañeros de clase. Desde entonces, empatizo con mis amigos del sexo opuesto, quienes seguramente consideran que una mujer así ya es un horror suficiente, pero fue en el momento en que Gabriel intentaba desesperadamente conservar sus ojos que cayó en cuenta de que algo estaba muy mal con la señorita Antonia. «Verás», me dijo como final de su confesión, racionalmente sabía que me estaba arañando la cara, pero yo no lo sentía. Era una mezcla entre anestesia local y algo así como estar soñando. Fue cuando me la quité de encima que sentí el dolor. Todos visteis cómo me sangraba la cara. Cualquiera haya sido la virtud de Gabriel, la pérdida del amante resultó más significativa para ella. Solo después de un año en el que se mantuvo distante de todos, se acercó a Camilo. El mismo Camilo que iba a volar cada vez que ella lo llamara, y que iba a estar dispuesto a soportar que ella viniera cuando más le parecía, y quien no iba a escatimar en gastos pecuniarios o energéticos para complacerla. «Tú todavía me quieres, ¿verdad?», dijo Antonia, aguantando las lágrimas y delante de todos. Camilo no respondió, simplemente procedió a abrazarla y rozar su mejilla con la suya. Luego de este episodio y, durante varios meses, el noviazgo se convirtió en una relación entre siameses. Siempre se hallaban entrelazados, fagocitándose descaradamente. Era una imagen que podía resultar conmovedora a quien se la topara de manera casual, 2 jóvenes amantes, el sol sanguíneo de la tarde reforzando su entusiasmo animal. Pero, para quienes nos topábamos con estas escenas todos los días, un cariño tan aparente se convertía en algo repulsivo, como suele ocurrir con el exceso de cualquier cosa. Gabriel me comentó sobre el cambio de actitud de su exnovia, quien parecía querer dejar atrás el egoísmo de un amor sin objetivos, y encaminar su relación hacia un futuro propicio, hasta que, con una espontaneidad descarada, Antonia le informó a su exnovio que quería la maternidad de ella y la paternidad de él. «Sé en mi corazón que yo voy a tener a sus bebés», le dijo Antonia a Gabriel. «¿Y cómo lo sabes?». «Es que soy brujita, igual que papá». Mi compañero sintió el deber de sonar la alarma, y poner a Camilo al tanto de las intenciones de su novia. Gabriel no tenía la intención de ser el padre de los hijos de una mujer tan extraña. «Bueno», dijo Camilo, sin mayor sobresalto, «lo tomaré en cuenta cuando tengamos sexo».
Gabriel me confesó que había quedado atónito frente a esta revelación, ya que, según Camilo, Antonia se excusaba una y otra vez, diciendo que ella sabría reconocer el momento preciso. En su caso, el momento preciso había sido la primera noche en la que él mostró interés en ella. Como buen amigo suspicaz y con esa solidaridad entre machos que rara vez he visto entre mujeres, Gabriel intentó convencer a Camilo de que algo terrible se avecinaba, pero él naturalmente no hizo caso. La pasión desbordada que se prodigaban uno en los brazos del otro acaso había hecho aceptables las ideas de Antonia. Después de aquello, Camilo andaba extraño, más de lo común. Durante una semana, estaba ido y se quejaba de sentir vértigo, situación que empeoraba día a día. Gabriel realizó un descubrimiento cuando fue a tocar la frente de Camilo para saber si tenía fiebre. Su piel estaba suave, demasiado suave. Esto era obra de Antonia. Gabriel no sabía cómo o qué había hecho, pero estaba del todo convencido. Camilo lo trató de loco. Pero es que yo tenía razón, comentó Gabriel. Fue la noche de un viernes. Yo quería salir de copas, pero estaba con una terrible jaqueca, así que me quedé en casa. Cosa buena, porque, a eso de las 11, me llama Camilo tan desesperado como lo llegué a oír. Ven por mí, por favor. Estoy afuera del edificio de Antonia. Pero, ¿qué te pasa a ti? Mi cara. Tiene mi cara. ¿Quién? ¿Tu cara dónde? En el culo, tiene mi cara en el culo. Gabriel tomó el coche de su padre y fue a por Camilo. Antonia había decidido que era una excelente idea tatuarse el rostro de su amante en una de sus nalgas. En el carro, Camilo se daba golpes en la cabeza, intentando salir del estupor en el que había estado sumido durante los últimos días, hasta que lo sacudieron terribles convulsiones. Todos sus miembros se paralizaron y, durante unos minutos, Gabriel lo creyó muerto. Cambió de camino y partió al hospital, pero, antes de llegar, Camilo volvió en sí. Se le veía fresco de nuevo, con los pies en la tierra y sin mareos. Otros males le aquejaron al día siguiente. Al mismo tiempo en que todos nos enteramos de la muerte de Antonia, el médico legista estaba abiertamente sorprendido. Solo una de las 7 puñaladas que la joven tenía en el pecho daba señales de que la perpetradora del crimen autoinfligido había titubeado. Todos fuimos a su funeral y nos llamó la atención que el ataúd estuviera cerrado. No cabe la menor duda de que Antonia había buscado el solaz de la muerte antes de sufrir el abandono de quien más la había amado, o esto es lo que ella quiso que el resto creyera. Para muchos de nosotros, se trataba de un último acto vengativo de una joven desequilibrada que, sin embargo, era digno de lástima. Camilo estaba desolado y carcomido por la culpa. Su castigo, sin embargo, llegaría pronto. A los pocos días, notó la aparición de un nuevo lunar en su mentón. Este se veía amoratado y como un presagio de las cosas que vendrían, pero Camilo no le dio importancia. Al día siguiente, el lunar del mentón había crecido, y otro hizo su aparición debajo de su ojo izquierdo. Camilo entonces sí se preocupó y buscó una hora con el dermatólogo. Al tercer día los lunares se habían convertido en parches de piel gangrenosa que, sin embargo, no le producían dolor. Despedían un aroma que caía de manera distinta en cada nariz. Fue llevado a urgencias. Supimos que los médicos estuvieron perplejos. Jamás se habían topado con algo así. La infección resistía todos los antibióticos y no avanzaba más allá del mentón. Camilo no estaba inmunodeprimido, no padecía de diabetes mellitus, y no sabían de nadie que se inyecte drogas intravenosas en la cara. Supe que se pensó en algo llamado fascitis necrosante, pero hasta yo me di cuenta, luego de una búsqueda en Google, de que, de ser este el diagnóstico, sería el caso más extraño jamás registrado en la literatura. Los cirujanos extrajeron cuanta piel muerta pudieron e intentaron reemplazarla con piel sana de otras partes del cuerpo. Ningún procedimiento tuvo éxito. Cuando fuimos a visitarle, Camilo solo parecía nervioso por lo extraño de la situación, no sentía nada. Para pasmo y horror de su familia, y la alegría de los escritores de papers, su rostro siguió pudriéndose durante días. Cuando desapareció la lengua, no pudo hablar. Luego le siguieron los ojos y los músculos, hasta que, finalmente, solo quedó su calavera desnuda, coronando un cuerpo incólume. Inevitablemente, el corazón no pudo bombear más sangre al cerebro, por lo que Camilo dejó el mundo, me imagino, bastante confundido. Yo sabía que esto había sido obra de ella. Verás,
Cuando volví a juntarme con algunos de sus amigos, uno comentó lo que había pasado con el cadáver de Antonia. Se había disuelto con increíble rapidez, y por eso fue que su ataúd estuvo cerrado durante los funerales, concluyó Gabriel. La historia que me entregó la joven me causó cierto escepticismo, pero ella me entregó los verdaderos nombres de los involucrados, y no fue difícil dar con las fechas de las muertes. En el caso de la persona que aquí llamamos Antonia, la muerte y su causa fueron rápidamente confirmadas por una búsqueda telemática entre los registros públicos, pero no fue posible encontrar el expediente completo con los detalles, pues los hechos ocurrieron 2 meses antes de que cumpliera los 18 años. En el caso de quien fue llamado Camilo, de su fallecimiento solo se indicaba la fecha, lo que quiere decir que las causas fueron consideradas naturales. Espero que hayáis disfrutado este video. Si es así, recordad dar like y suscribiros y, si tienes una historia paranormal, puedes dejarla en alguno de los comentarios aquí o en el blog. También puedes comunicarte con el equipo de Erotismo Paranormal por los grupos de WhatsApp y Telegram, así como por el canal que acabamos de lanzar allí. Los enlaces están en la descripción. Déjanos tu comentario y te dejo un beso paranormal.